¿Qué pasa, people? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Algoritmo Salvaje. Hoy vamos a hablar sobre cómo prepararse para estudiar desarrollo de aplicaciones web, DAO, desarrollo de aplicaciones multiplataforma, DAM, porque hay muchos y muchas que me escribís comentándome, es que Sergio, empiezo DAO, empiezo DAM, tengo miedo, hay mucha gente que suspende y yo no sé cómo prepararme. Bueno, no hay ningún problema, en este vídeo te voy a contar todo lo que necesitas para que tu estancia en primero de DAO y DAM no sea un auténtico infierno, como le pasa a mucha gente. Así que, si esta temática te interesa, suscríbete para no perderte nada. Pero antes de empezar, un breve mensaje de nuestro patrocinador. Una de las formas de introducirse en el sector IT es a través de un máster o un bootcamp. Si lo que te gusta es el frontend, te voy a recomendar el máster de frontend de Lemon Code, donde vas a aprender de profesionales, profesores, con décadas de experiencia en consultoría IT, vas a aprender a tu ritmo, sin agobios, online, y vas a aprender desde contenidos más básicos del frontend, como puede ser HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, hasta contenidos más avanzados, como puede ser arquitectura de React, ciberseguridad, testing end-to-end, testing unitario, etcétera. Y por supuesto, los frameworks más demandados por el mercado, como pueden ser React, Angular, Vue, Svelte. Pero además con bolsa de trabajo, con proyectos de TFM, que son proyectos reales y que vas a poder enseñar como parte de tu portfolio, etc, etc. Si te suena bien, te dejo aquí en la descripción del vídeo toda la información sobre el máster de frontend de Lemon Code, pero además te dejo aquí mi experiencia cursando el máster de frontend de Lemon Code. Pero, Sergio, yo es que no soy de frontend, es que a mí me gusta el backend, no te preocupes, porque también puedes cursar el bootcamp de backend de Lemon Code, con profesores también con décadas de experiencia en consultoría IT, bolsa de trabajo, TFM que son proyectos reales, 100% online, a tu ritmo sin agobios, etc. Y donde vas a ver Node.js, Express, Mongoose, Mongo, GraphQL, .NET, Entity Framework, SQL Server, TypeScript, C Sharp, Heroku, Amazon Azure, ¡boom! Muchísimo contenido. Yo he empezado a cursar este bootcamp en los últimos meses y ya contaré más en el futuro, pero realmente una maravilla. Así que si os interesa, toda la información en la descripción del vídeo. Y sin más, vamos a lo que nos interesa hoy, que es cómo me puedo yo preparar para estudiar DAO o DAM. Porque resulta que Sergio, que me han admitido y tengo mucho miedo, porque claro, es que he visto tu vídeo, que lo tienes aquí, donde explicas por qué el 80% de las personas que empiezan DAO y DAM van a abandonarlo el primer año y yo no quiero ser de esas personas, porque resulta que he suspendido una asignatura y mi amigo ha suspendido una asignatura y ahora tengo miedo y no quiero suspender. Y quiero prepararme para que sea un año bueno. Perfecto, este es tu vídeo. Vamos a ello. ¿Cuáles son las asignaturas más difíciles en primero? Que por cierto, aquí te dejo todas las asignaturas de primero de la FP, de DAO y DAM. Porque, despistado o despistada, si lo estás, te recuerdo que en primero de ambas FPs son las mismas asignaturas. Por tanto, las asignaturas más difíciles de primero, ¿cuáles son? Programación y base de datos. Sobre programación, aquí te dejo un vídeo donde te cuento en detalle todo lo que se ve en primero de programación de esta FP. ¿Qué vas a ver a grandes rasgos? Java. Por tanto, ¿cómo aprendes Java? Imagínate que vienes y no tienes ni idea de programación. Yo te propongo que aprendas pseudocódigo y que utilices el pseudocódigo, pero nada de gráficos, nada de cosas muy complejas, no vamos a lo sencillo. Papel y boli. Imagínate que quieres hacer una calculadora. Una calculadora básicamente que es un programita que recibe dos parámetros, el número uno y el número 2, y que me va a devolver un resultado. Perfecto. Por tanto, yo lo que puedo hacer es básicamente con flechitas poner qué necesito, número uno, número 2, qué tengo que devolver, resultado, y cómo transformo el número uno y el número 2 en el resultado, sumando, ya está, punto, ya tengo el pseudocódigo de mi programa, sencillo, no nos complicamos con gráficos ni con herramientas de pseudocódigo, que yo sé que hay algún instituto que quizás lo demande, pero eso lo vais a aprender fácil. Yo lo que quiero es que empecéis programación ya con una base de programación que no se os haga tan cuesta arriba. Vale, herramientas más específicas. Mira, os voy a dejar de disco duro de roer, que es
un youtuber, que por cierto, aquí te dejo la entrevista que le hice, donde él nos explica cómo pasa de pastor de ovejas a programador senior. O sea, si crees que la programación no es para ti, Fernando es el claro ejemplo de que sí se puede. De pastor de ovejas a programador senior. Creo que cambio más radical es imposible de encontrar, ¿vale? Pues nada, Java. El curso de Java de la web de disco duro de Roer es con lo que yo aprendí Java y es clave. Ese curso está de lujo. Ahora bien, si quieres un curso donde Fernando te lo explica, disco duro de Roer te lo explica de forma sencilla, puedes preguntarle dudas. Es un curso de Udemy, te lo dejo también en la descripción del vídeo. Y que quede claro que estos vídeos los estoy recomendando porque realmente considero que son top y de hecho yo aprendí con el curso de Java que tiene Fernando en la web. Es decir, que estos cursos yo los recomiendo no porque estén patrocinados, porque Disco Duro de Error no patrocina este canal, sino simplemente porque son cursos de alta calidad. Así que altamente recomendado. Ahora bien, base de datos. ¿Cómo puedo aprender base de datos cuando no tengo ninguna idea? También os dejo un recurso muy específico de la web de disco duro de Roer, donde podéis consultar y aprender bases de datos desde cero. Altamente recomendable. Ahora bien, durante vuestra estancia en primero es muy posible que necesitéis clases particulares. Yo os recomiendo clases particulares, incluso que cuando ya empecéis a trabajar tengáis un mentor, porque las necesidades van cambiando a lo largo de la vida, pero la programación es un mundo muy denso y os hace falta alguien que sea muy bueno programando y que además conozca muy bien el mercado. Entonces, bueno, yo os recomiendo altamente clases particulares en primero, no hay ningún problema. Es algo que si lo necesitáis lo vais a agradecer, es una inversión y altamente recomendable. Yo de hecho fui a clases particulares. Fui a clases particulares, es decir, yo sin clases particulares, que además yo estudié online la FP, habría sido un auténtico infierno. Vale, ¿dónde estudiar DAO o DAM? Que me lo preguntáis mucho. ¿En lo público o en lo privado? Aquí tengo un vídeo donde te lo cuento con detalle, pero como spoiler te voy a decir que si puedes permitirte estudiarlo por lo privado, altamente recomendable. Porque lamentablemente el temario en lo público está muy obsoleto y hay veces que en lo privado, no siempre, pero hay veces que en lo privado pues lo actualizan un poquito o quizás haces la FP pero te meten un curso extra pues de una tecnología más moderna. Es decir, cosas que van a aumentar tu empleabilidad. Porque al final tú sales de la FP con un nivel muy básico y con conocimiento de tecnologías bastante obsoletas. O al menos no actualizadas, ¿no? Porque hay algunas que son obsoletas pero se utilizan mucho, pero no vas a ver en la FP cómo se trabaja a nivel profesional con ellas. Entonces, bueno, el spoiler es que os recomiendo privado. Yo lo hice público porque no podía permitirme privado en ese momento. Pero bueno, toda esa información la tenéis en el vídeo. Y hay algo que me preguntáis mucho también de, oye Sergio, pero ¿hay algún truco para aprender programación más rápido? Porque yo es que quiero ponerme a trabajar ya, ya. Bueno, pues a ver, os voy a decir que la mentalidad adecuada no es esa. Es decir, paso a paso porque esto no es una carrera, es una maratón y siempre vais a tener que estar aprendiendo el mundo de la programación. Yo no quiero que os pongáis como locos 2 meses y a los 2 meses os queméis y lo dejéis. No. Paso a paso, persistencia y poco a poco. Por otro lado, el nivel de exigencia. No podéis meteros en la FP pensando que vais a probar todo en primero. Yo lo siento, pero no podéis meteros pensando en eso. Ni podéis pensar que porque no entendáis algo al segundo día, pues ya no valéis para la programación. Que hay gente que me escribe comentándome esto. Esto no funciona así. Esto no funciona así. Lo siento, pero no funciona así. Es un mundo complejo, es un mundo abstracto y el nivel de exigencia tiene que ser sé hoy más que lo que sabía ayer. Perfecto, pues ya está. Poco a poco y a buen ritmo, pero nada de correr, nada de exigencia y por supuesto descansando. Porque luego os metís en Twitter y empezáis a ver pues mucha gente, estudiantes, profesionales que parece que están programando todo el día. Y os vais a quemar. No, no hagáis eso. Descansad, salís por ahí, os vais a la piscina ahora que estamos en verano, cuando sea invierno pues hacéis deporte, altamente recomendable para un trabajo tan sedentario como el nuestro. Y os vais con los amigos, quedáis con vuestra pareja, con la familia, lo que queráis, pero descansad. Porque si no os vais a quemar. Y eso no es aceptable.
para vuestra salud mental, pero tampoco para vuestra salud física. Así que tened cuidado con eso. Perfecto. Ahora vamos a hablar de la gente que me escribe que tiene miedo a la FP. Porque claro, me dicen que es muy difícil, que mucha gente abandona la FP, que eso es verdad. De hecho, lo cuento en el vídeo que os comenté antes y lo dejo en la descripción del vídeo. Y incluso hay gente que me escribe pues porque ha suspendido una asignatura, no ha suspendido una asignatura en su vida y ya por eso se creen que no valen para la programación. Bueno, os voy a contar mi historia. Yo empecé en la FP trabajando como IT Recruiter todavía y yo el primer año solo me apunté a una asignatura porque yo tenía la... Todavía no estaba 100% decidido a dar el salto del reclutamiento a la programación y realmente me matriculé en una asignatura de programación. Y fue un año bastante complejo por varias cosas y realmente no pude dedicarle el tiempo que se merecía la asignatura y de hecho no me presenté ni al examen para no correr convocatoria, que luego me enteré que sí corría, pero bueno, eso ya me enteré el año siguiente, ¿no? Pues yo el primer año me matriculé en una asignatura y ni siquiera me presenté a los exámenes. Pero vámonos al segundo año, donde yo ya me estoy dedicando 100% a la FP y donde yo ya sí que he dado el salto a la programación y he apostado por esto. Bueno, pues yo programación la suspendo en junio y la apruebo en la repesca en septiembre. Y además la apruebo teniendo en cuenta que ahí ya me entero que sí que me habían corrido las convocatorias que no me presenté del primer año en el que me matriculé, con lo cual ese examen, si lo suspendo, básicamente tengo que pedir la convocatoria de gracia porque me echan de la FP. Es decir, yo iba con una presión tremenda. Pero es que luego apruebo eso y el tercer año me pasa algo ligeramente parecido. Desarrollo web en entorno servidor, que es una asignatura de segundo de DAO, que aquí te dejo la asignatura de segundo de DAO, también la apruebo en la repesca. Es decir, a ver, aquí ya se juntan otros factores que no quiero comentar, pero bueno, siempre hay profesores, voy a hacer un apunte muy breve, siempre hay profesores que les gusta lucirse con los exámenes y suspender a cuanto mayor porcentaje de la clase mejor. Lo dejo ahí, no me voy a meter más, pero simplemente que yo aprobé en la repesca y de hecho si no aprobaba desarrollo web de entorno a servidor, que a grosso modo es PHP, si no lo aprobaba en esa convocatoria, en esa recuperación, repetía año con una asignatura. Y en aquel momento ni siquiera tenía medios económicos para repetir año. O sea, imaginaros la presión que yo tenía ahí, básicamente, ¿no? Y estamos hablando de una persona que yo prácticamente no había suspendido en la vida. Es decir, yo en la carrera es cierto que el primer año, pues sí que suspendes alguna, porque, bueno, te pilla un poco el toro, es primer año en la universidad, 18 años, te vas a vivir en una ciudad nueva, como era mi caso. Vale, perfecto. Estás un poquito descentrado. Pero yo luego realmente no he suspendido una asignatura en mi vida. De hecho, tengo una muy buena media tanto de la carrera como de los másteres que hice. Y llegas a programación y empiezas a suspender. Y de hecho, bueno, o sea, lenguaje de marcas recuerdo que también la aprobé. Ahí no es la recuperación, pero sí que suspendí el examen de febrero y lo aprobé en junio. Es decir, que vais a suspender. Y es normal. Lo que no es normal es que suspendáis una asignatura y os vengáis abajo. Entonces, mentalidad, poco a poco, sin exigencia y ya está. Recuerdo que esto no es una carrera, es una maratón. Y el aprobar en la recuperación también vale. El no enterarse de nada y enterarse en el tercer mes también vale. Pero poco a poco, con tranquilidad, si no, vais a acabar dejando la FP. Por otro lado, y esto no sé si le pasa a más gente, pero al menos a mí me pasaba al principio, que yo lo llamo miedo al código. Es decir, yo me acuerdo al principio que yo cuando veía, si veía un programa de, no sé, 3 líneas de código, decía, buah, fácil. Pero cuando veía programas que tenían 20, 30 líneas de código, yo decía, madre mía, pero yo voy a ser capaz de entender esto. Entonces el consejo que te voy a dar si te pasa esto, que por supuesto no me pasa desde primero, pero en primero me pasaba, yo venía con prácticamente sin saber programar, había hecho algún tutorial por YouTube, pero poca cosa. Pues lo que yo os aconsejo es divide y vencerás, es decir, voy a ver qué me hace la primera línea de código, voy a ver qué me hace la segunda, voy a ver qué me hace la tercera. Y cuando comprenda todas las líneas de código, en ese momento yo habré comprendido el programa entero
y diré, perfecto, puedo comprender 20 líneas de código, puedo comprender 30, puedo comprender 40, esto va a pasar mucho al principio. Tenéis que ir pasito a pasito, comprendiendo qué hace el código en cada momento. Y ya está, y así se pierde el miedo, practicando, practicando, practicando y practicando. Y teniendo tardes horribles en las que no te sale nada, donde no comprendes en qué fallas, etc, etc, etc. Eso es normal, bienvenidos al mundo de la programación. Por otro lado, hay mucha gente que me pregunta, pero oye Sergio, ¿y en qué centro de estudios estudio DAO o DAM? Bueno, hay un vídeo que te lo dejo aquí, te lo dejé antes también, ¿no? De hecho, creo que ya YouTube no me va a dejar poner tantos vídeos, o sea que te lo dejo en la descripción del vídeo. Pues de dónde estudiar DAO o DAM. En ese vídeo yo te dejo todos los centros en los que se puede estudiar en España, pero además yo te animo a que investigues un poco, es decir, los centros que tú te puedas costear de acuerdo a tus posibilidades económicas a día de hoy, que investigues un poco y preguntes por tu zona, es decir, oye, ¿qué tal los profesores de este centro? ¿Hay algún profesor que tenga especial gusto por suspender alumnos? ¿Qué tecnologías se ven? ¿Han actualizado el temario un poquito? Es decir, que valoréis todo y con eso os podéis meter en el mejor centro posible de acuerdo a vuestras posibilidades, ¿vale? Y ya está. Luego, otra pregunta que me hacéis mucho, oye, ¿pero qué estudio, Sergio? ¿DAO o DAM? Aquí os dejo un vídeo, porque ya lo hice, un vídeo en el que os comento mi opinión al respecto. Por otro lado, otra pregunta muy frecuente que me hacéis. Vale, Sergio, pero oye, DAO más DAM más ingeniería informática, ¿me lo recomiendas o no? Porque claro, si tengo DAO más DAM más ingeniería informática, salgo al mercado altamente preparado. A ver, yo te diría que depende esto mucho de tu edad, que depende también del tiempo que quieras dedicarle a estudiar y que depende también del coste de oportunidad, es decir, tiempo que estás estudiando, normalmente es tiempo que no estás trabajando, salvo que hagas una FP y empieces a trabajar y el resto lo hagas online. Yo aquí la pregunta que te hago es, ¿necesitas dinero rápido? ¿Sí o no? Porque realmente, si tú puedes costeártelo a nivel de tiempo y a nivel de dinero, yo te recomendaría que hicieras ingeniería informática con 18 años. Es decir, tú acabas bachillerato, te metes en ingeniería informática. Perfecto. Ya está, ya está. Además te dejo aquí también en la descripción del vídeo, porque yo estoy poniendo muchos deberes, las asignaturas de primero de Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica de Valencia. Así que nada, básicamente el temario es el mismo para toda España también, así que ahí podéis ver las asignaturas de primero de Ingeniería Informática. Yo creo que, aunque las FP evidentemente son una entrada muy válida al mercado laboral, es la que yo tengo, creo que Ingeniería Informática te da una base mucho más amplia y creo que si tienes 18 años puedes permitirte sin problema estar 4 años, sacarte la carrera y ya meterte en el sector IT con una base mucho más sólida que la que te da la FP. Esa es mi opinión. Hay gente que no opina igual. Bueno, es mi opinión al respecto. Ahora bien, tengo 27, tengo 28, tengo 30, tengo 32. Bueno, ya tienes que valorar más. Yo, por ejemplo, valoré en su momento ingeniería informática, vi que iba a tardar muchos años, quería dar salto antes, tampoco tenía dinero para costearme ingeniería informática, con lo cual en mi caso fue más fácil. Pero en el tuyo, pues bueno, tienes que valorar pros, contras y tienes que valorarlo todo con mucho detalle para tomar la decisión. Por otro lado, hay gente que me pregunta, oye, pero yo con la FB puedo hacer un máster o puedo hacer la carrera. Pues a ver, tras la FP, por supuesto, puedes acceder a la carrera, ya te convalidarán más o menos asignaturas. ¿Puedes acceder a un máster? Si es público, diría que no. Si es privado, sí. Sobre los públicos tenéis que informar porque yo no estoy... Yo diría que los que son oficiales, es decir, que son títulos oficiales, yo diría que no. Hay otros que son estudios propios de cada universidad que diría que sí. Y luego respecto a los privados, por supuesto que sí. Yo de hecho tengo el máster de frontend de Lemon Coach y he acabado de decir que como poder se puede. Y por otro lado, que esto me lo preguntáis con mucha frecuencia, vale Sergio, pero es que yo estoy aquí que me voy a meter en DAO y DAN y yo no sé si va a valer la pena el esfuerzo, porque es que sigue habiendo salidas. ¿Está la inteligencia artificial ahí que realmente tengo que cambiar mi decisión? Pues mira, aquí en la descripción del vídeo te dejo, punto uno, un vídeo donde hablo sobre la inteligencia artificial,
y sobre si realmente te va a quitar el trabajo o no como programador, programadora, pero además te dejo otro vídeo donde hablo sobre lo que está pasando ahora, la crisis que hay en el sector IT y cómo los juniors lo tienen a día de hoy. Ya te hago un breve spoiler, evidentemente los juniors lo tienen a día de hoy mucho más difícil que en los últimos años, pero en cualquier caso de programación sigue habiendo trabajo y si preparas un perfil competitivo, por supuesto que puedes meterte en el sector IT con garantías y trabajando. Evidentemente, si te metes desde una FP o desde ingeniería informática, lo vas a tener mucho más fácil que si te metes desde un bootcamp. Pero bueno, es todo cuestión de currárselo. Así que nada, eso es lo bueno que tiene la programación, que hay mucha meritocracia. Si tú te lo curras, si eres capaz de resolver problemas, no te preocupes, te van a contratar. Vas a tener un perfil empleable. Así que nada, recuerdo dos cositas antes de finalizar este vídeo. Recuerdo que si necesitáis ayuda más específica, más personalizada, ofrezco consultorías, que os las dejo aquí en la descripción del vídeo y podéis resolver todas vuestras dudas conmigo de forma personalizada. Toda la información en la descripción del vídeo. Por otro lado, yo contesto siempre todos los comentarios, pero si hay muchos, evidentemente, pues voy a tardar más en comentarlo. Si vuestro comentario urge y queréis que os lo conteste cuanto antes, pues bueno, hay una funcionalidad de YouTube que se llama Super Thanks y a partir de 2 euros podéis, con eso, breve aportación económica, hacer que vuestro comentario aparezca más arriba, yo responderlo cuanto antes y por supuesto ayudáis a que este canal siga creciendo. Estamos creando una comunidad maravillosa y estoy muy contento de estar ayudándoos constantemente. Así que nada, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Si os ha gustado este vídeo, like, suscribíos para no perderos nada y sin más nos vemos en el siguiente vídeo. A la próxima, mes amis.